Ay, hola chicas, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? Bueno, vamos. Bien, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Espectacular? Ya tuvieron charla. ¿Estuvieron por la facultad o tuvieron una charla virtual? Hola Fiorella, Shirley, Jessica, Lari, Joely. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal estuvo la charla? ¿Fue presencial o virtual? Bueno, mientras se tienen que conectar más, chicos, si no, no vale la pena conectarnos poquitos. Tienen que ser por lo menos la mayoría. Bueno, acá tengo todo lo que me pasó Jesse, de las cosas que vamos a ver. Ok. Bueno, nosotros nomás estamos 12 personas. Hola Nelsi, hola Guillermina. Bueno, voy a esperar un minutito más, después vamos a empezar. Yo no entiendo cómo no se conectan, pero bueno. Bien, anatomía funcional de los pares craneales, nervio glosofaringeo, nervio lingual, nervio hipogloso. Hablar un poquito de las mucosas. O sea, realmente de la inervación de la mucosa lo que vamos a hablar. No de la mucosa en sí, porque después de esto recién vamos a empezar a hablar de cavidad bucal, o sea, de las mucosas, ¿verdad? O sea, de toda la boca. Y ahí vamos a hablar nuevamente de la inervación. Después nervio bucal y nervio cuerda del tímpano. Nervio cuerda del tímpano. Ok, vamos a hacer eso. Anatomía funcional de los nervios, de los pares craneales. Bueno, como siempre, los nervios, o sea, como todo prácticamente en anatomía, como todo prácticamente en anatomía, eh, los nombres de las estructuras ya nos da mucha información. Ya nos da mucha información. En el sentido de que, bueno, o sea, si es un nombre o una palabra simple, o sea, de una sola raíz, generalmente esa raíz ya tiene luego sentido. Y ya nos da información y tiene el nombre, tiene relación con lo que hace la estructura o donde se encuentra la estructura
o con la forma de la estructura. ¿Está bien? Entonces, vamos a partir de ahí. Bueno, los pares craneales. En sí, nosotros tenemos, cuando hablamos de anatomía funcional, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que queremos saber o qué es lo que vamos a saber cuando aprendemos la anatomía funcional? Cuando aprendemos la anatomía funcional, es básicamente, como dice su nombre, saber de la función que cumple el nervio, saber la función que cumple el nervio. Básicamente es eso. ¿Y cuáles son las funciones que puede cumplir o que pueden realizar los nervios? Por una parte, me están siguiendo, me están escuchando. Estoy tratando de seguir un hilo para redondear con esto lo que es la anatomía funcional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como estaba diciendo, es la función que cumple básicamente el nervio. Bueno, ¿cuáles son las funciones que puede cumplir un nervio? Puede transmitir la sensibilidad. Puede transmitir la sensibilidad. La sensibilidad es, por ejemplo, me duele. ¿Sí? Esa, esa información que luego se interpreta como dolor se transmite por un nervio sensitivo. Función sensitiva. ¿Está bien? Función sensitiva. Entonces, una de las cosas que puede hacer un nervio es transmitir sensibilidad. En ese caso, entonces, es un nervio sensitivo. ¿Está bien? Un nervio sensitivo. ¿Qué más? El nervio puede aportar fibras. El nervio puede aportar fibras que llevan la información de alguna manera para que un músculo se pueda contraer, para que un músculo se pueda contraer y gracias a esa contracción va a ocurrir o se va a producir un movimiento. ¿Está bien? Entonces esa es la otra función que puede cumplir un nervio. Aportar fibras nerviosas que ayuden o que permitan o que le den la información a un músculo para que se pueda contraer y por ende que se pueda producir un movimiento. Entonces esa es la otra función que puede cumplir un nervio. O sea, la de movimiento, o sea, la de permitir o de aportar fibra para que se produzca movimiento y en ese caso hablamos de nervio motor. ¿Está bien? Nervio motor. ¿Qué más? Otra cosita. ¿Qué otra función puede cumplir un nervio? Nosotros, por supuesto, aparte de movernos y de sentir, esa es la parte, vamos a decirle, somática. Después tenemos la parte sensorial. Sensorial que... La parte sensorial que funciona aparte, vamos a decirle. O sea, las fibras que provienen o las fibras sensoriales tienen un origen un poco diferente a las somáticas. ¿Está bien? ¿Y para qué sirven? O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos en la parte sensorial? Prácticamente solamente lo de la lengua, o sea, del gusto, el sentido del gusto. ¿Está bien? Y eso es un nervio sensorial, aporta fibras sensoriales. Así como el nervio motor llega hasta el músculo, las fibras sensoriales llegan también hasta, en este caso, la lengua para poder transmitir esa sensación hacia el sistema nervioso central. ¿Está bien? Y ahí tenemos diferentes nervios.
¿Qué más puede hacer un nervio? ¿Qué otra función puede cumplir el nervio? Después nos vamos, ahí ya estamos ya luego en la parte, vamos a decirle parasimpática, o sea, en la parte vegetativa. La otra función que puede cumplir un nervio es, dentro de todo lo que nosotros estamos viendo, es para que se pueda secretar ciertos fluidos. Para que se pueda secretar ciertos fluidos, y en nuestro caso los fluidos que se secretan son por saliva y lágrimas, ¿sí? Saliva y lágrimas. Y estas fibras en este caso son fibras parasimpáticas. Parasimpáticas. Porque la saliva se secreta cuando o para ayudar a la digestión. Entonces, y cuando hay digestión, cuando empezamos a digerir, nosotros estamos en un estado más bien de reposo, de tranquilidad, vamos a decirle, y no de excitación. Evidentemente cuando lagrimeamos también estamos en ese estado, ¿verdad? No estamos en un estado de excitación, ¿verdad? Entonces las fibras son fibras parasimpáticas, fibras secretoras, fibras que se encargan de secretar estos fluidos para que fibras que llegan a esta glándula para que se puedan secretar estos fluidos. Entonces esa es la otra función, la otra parte que nosotros tenemos. Fibras es la función secretora, ¿sí? Función secretora. Y con esto, las fibras son fibras parasimpáticas. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Me siguen? Entonces tenemos la función sensitiva, la función motora y la función sensorial y la función secretora. ¿Está bien? Sensitiva, motora, sensorial, secretora. Eso es lo que nosotros vemos. Después está la parte simpática que se encarga de regular, pero vamos a centrarnos en esas cuatro cosas. Entonces cuando se les pregunta anatomía funcional de cierto nervio, es o sensitivo, motor, secretor, sensorial, y ahí en este caso ya va a ser luego mixto, ¿verdad? Pero tenemos que añadirle, si es sensitivo, la sensibilidad de qué zona transmite. Si es motor, ¿a qué grupo muscular se dirige? ¿De qué grupo muscular se encarga? Si es sensorial, ¿de qué se encarga? La parte sensorial de qué órgano, qué órgano, ¿sí? Si es secretor, ¿para qué glándula? Estamos, si es que no especificamos eso, por supuesto no sirve, porque es incompleta la información. ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende lo que digo? Más o menos se entiende lo que digo, más o menos. ¿Puede ser? ¿Más o menos? Ok. Entonces, a partir de esto, o sea, cuando ya sabemos ya cuáles son las funciones que pueden realizar un nervio, nos vamos a los pares craneales, a los nervios craneales. ¿Cuáles son los nervios craneales? Tenemos 12 nervios craneales. ¿Cómo les digo? Y los nervios o el nombre de los nervios básicamente ya me dice lo que hace. Si empezamos con el par número 1, el par número 1. ¿Qué hace el par número 1? El par número 1. ¿Cuál es el par número 1, chicos? ¿Cuál es el par número 1? Ay, ya no me cambié más. Vamos a ver ahí. El par, vamos a ver acá, si no tengo acá, pares craneales. A ver, Atlas. Nelsi nomás entendió. Se cayó mi micrófono. Nelsi nomás entendió, los demás no entendieron. Dale.
Dale, hablen muchachos. Si no nos conectamos que yo hablo solo. Bueno, el primer nervio, el primer par craneal es el nervio olfatorio. Este es el tracto olfatorio. Voy a eliminar esto, a ver un poquito. Bueno, este es el nervio olfatorio. ¿Está bien? ¿Qué hace el nervio olfatorio? Si hablamos de anatomía funcional, entonces, ¿cuál va a ser la anatomía funcional de este nervio? ¿Qué es lo que va a hacer este nervio? Si nos vamos al nombre que en teoría ya nos debe dar información. Con esto de dar información, lo que... no cambió, ¿verdad? A ver, ¿se ve ya? Sí, se ve ya. Con esto... eh, si es que encuentran un nervio donde el nombre no da tanta información, no es para que digan, puta, este nervio no me da ninguna información, el profe dice todo de vale, no sé qué cosa. No, cierta información siempre va a dar. Y por supuesto que no te va a decir todo, no puede decir toda una descripción de un capítulo del libro en una palabra, en un solo nombre. Pero tengo que buscar algo que me ayude en esto. Algo me tiene que ayudar. Bueno, nervio olfatorio, me empiezo a imaginar nervio olfatorio, olfatorio de olfato, de oftalmol, de qué va a ser, olfatorio de olfato después. Y el olfato es para oler, por supuesto. Entonces, ahí hablamos de qué función cumple el nervio. Si voy a clasificar en motor, sensitivo, ta 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 ta, ¿qué nervio es? O sea, ¿qué tipo de nervio es? Bueno, tal y sirve para tal. Es muy evidente, ¿verdad? Tipo, es muy obvio, ¿verdad? Justo la vez pasada, hija de mí, la verdad que pienso, seguro que por eso, ven famoso de lo que hablamos, después ya te sale ya en el Instagram, TikTok, en todos lados te sale. Y como la vez pasada seguramente estábamos hablando mucho de obvio, no sé si está acá obvio, como estábamos hablando mucho de obvio, bueno, me salió otra vez la serie de obvio, ¿cómo se llama la serie esta? Algo de... El 8 puede ser, ¿verdad? Algo así. Voy a conseguir el meme ese de obvio, bueno, obvio. Es obvio ya, ¿verdad? Lo que hace el primer par craneal, qué tipo de nervio es y qué es lo que hace, ¿verdad? Bueno, entonces es muy obvio lo que hace este nervio. Primer par craneal. El segundo par craneal es este, que es el nervio óptico. El nervio óptico. Bueno, el nervio, para seguir más, el nervio olfatorio entonces tiene que llegar a las fosas nasales. ¿Y cómo llega a fosas nasales? Pasando por este orificio de la lámina cribosa. Allá están los filetes olfatorios. ¿Sí? Entonces, así llega a las fosas nasales. Tienen que saber que, así lo tienen que saber miren acá. Tenemos así fosas nasales. Las fosas nasales se dividen en dos pisos, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? El piso de arriba, el piso superior, o el segundo piso, o la segunda planta, sirve justamente para poder oler, ¿sí? Nosotros o sea, introducimos el aire a las fosas nasales. Bueno, y la parte olfativa es la parte superior de fosas nasales, ¿verdad? Y la parte inferior de las fosas nasales es la parte respiratoria. Es la parte respiratoria y la parte respiratoria, bueno, es lo que la parte que sirve para respirar, como dice su nombre. Entonces, para que tengan en cuenta, la parte superior, el segundo piso es la parte olfatoria y la parte inferior es la parte respiratoria. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Jessica, ahora leí tu comentario, es un nervio sensitivo. ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿Se entiende lo que digo? Sensorial viene de órganos de los sentidos. Y no pasa nada si es que se equivocan. O sea, no pasa nada. Vemos para corregir y ya está. No pasa absolutamente nada. No sé qué pasó acá. Se congeló. Eh, Bueno, acá... Ay, se congeló mi aplicación. Esperen, no sé qué pasó. Bueno, acá este es el segundo par craneal que se llama nervio óptico. El nervio óptico, que va a pasar por el foramen óptico, el conducto óptico, y va a llegar a la cavidad orbitaria. Va a llegar a la cavidad orbitaria. ¿Sí? Entonces, óptico de dónde viene? Óptico de óptica. Óptica, ¿qué pasa en la óptica? Bueno, entonces, es tan obvio que no me da ganas de decir obvio, como dice en la serie, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumple este nervio? Entonces va a pasar acá por el conducto óptico que se forma acá entre las dos raíces del ala menor para poder llegar acá a la cavidad orbitaria. Este nervio óptico. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de nervio es? ¿Qué tipo de nervio es? Vi la foto de Gabriela en el Instagram como modelo de la facultad. La imagen de la facultad, qué grande. A nosotros nunca nos sacan fotos. Encima, frente a la sala donde siempre estamos está la cosa esta de marketing o algo, no sé cómo le llaman. Entonces, es un nervio sensorial y sirve para tal, espectacular. Y ahí vamos siguiendo. El par número 2. El par número 3 es el nervio oculomotor. Va a pasar, tiene que llegar a la cavidad orbitaria, va a pasar por la fisura orbitaria superior. Bueno, y tiene que llegar a la cavidad orbitaria. Ahí, a la cavidad orbitaria, pasando por la fisura orbitaria superior. Y como dice su nombre, oculomotor, óculo que viene de globo ocular y motor de movimiento. Se encarga entonces de ciertos movimientos del globo ocular. Entonces, anatomía funcional, ¿qué va a hacer? Es un nervio motor y se encarga de ciertos movimientos del globo ocular. Jessica, asimismo es el nervio olfatorio y el óptico son sensoriales. A ver, ¿cuál es el otro par craneal que va a ser sensorial? Exclusivamente sensorial. Quiero saber si está Enrique. Ni que era Enrique mañana llega y na. Profesor O'K Elizabeth. Bueno, oculomotor. Entonces, ¿qué hace el oculomotor? El oculomotor se encarga de ciertos movimientos del globo ocular. Tercer par craneal. El cuarto par craneal es el nervio troclear. El nervio troclear. Este es el nervio troclear. Viene acá, troclear. Troclear. Que también tiene que pasar por la fisura orbitaria superior para llegar a la cavidad orbitaria. Muy bien, Nelsi, Iván, Guillermina, vestíbulo coclear. Bueno, miren acá, ¿saben por qué este se llama nervio troclear? Ustedes se acuerdan que acá en la parte superior del hueso frontal, o sea, acá en esta parte,
la parte superior de la cavidad orbitaria, en el techo, nosotros tenemos acá dos accidentes. Una fosita que se encuentra lateralmente y otra fosita que se encuentra acá medialmente. Necesito que esto sea más alto. Y otra fosita que se encuentra acá medialmente. ¿Sí? Uno lateral, la fosita lateral para la glándula lagrimal y la fosita medial para la fosita medial que se llama fosita troclear, porque acá se inserta la polea de reflexión o tróclea del músculo oblicuo superior que tiene que venir así. Y como esto se acerca hasta este lugar, bueno, ¿cómo se llama esto? Nervio troclear, hacia la parte medial de la cavidad orbitaria. Bueno, y ahí está, nervio troclear. ¿Ven cómo es sencillito? Nervio troclear. Díganme si no es fácil saber hacia dónde se dirige el nervio troclear. Pero para eso, por supuesto, tenemos que saber de huesos. ¿Qué hace el nervio troclear? También se encarga del movimiento, de cierto movimiento, en este caso el nervio troclear, como se acerca a la línea media, se va a encargar de movimientos mediales, medial y superior del globo ocular, o sea, mirando hacia arriba y adentro, para uno de los globos oculares, ¿sí? Bien. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Chicos, ¿estamos bien acá? ¿Vamos a seguir con esto o vamos a pasar al siguiente tema? Porque creo que de esto ya hablamos ya bastante. Entonces si me dicen ya vamos a pasar nomás ya, porque tampoco vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Aparte ni siquiera la mitad se conectan, no sé qué es lo que, no sé, pero bueno, dale. Bueno, vamos a seguir. El quinto par craneal es el trigémino. El trigémino, que es un nervio mixto. Es un nervio mixto que tiene fibras sensitivas y fibras motoras. La parte sensitiva se encarga de recoger la sensibilidad de gran parte de la cabeza, ¿sí? A través de sus tres ramas, que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular, ¿sí? Entonces cada rama tiene su región y se encarga de recoger la sensibilidad de toda, o sea, de la región de cada uno con su región, con su tercio, vamos a decirle. Y es mixto porque tiene una raíz motora que acá no está ahora. Ahí me salió una rima, ¿verdad? Que se va a unir al nervio mandibular, y el nervio mandibular es el que va a llegar a los músculos masticadores, entonces, o a todos los músculos que se encargan de los movimientos mandibulares. Todos los músculos que se encargan de los movimientos mandibulares. Entonces, esa es la parte motora. Entonces, la parte sensitiva, la parte sensibilidad, o sea, toda la sensibilidad, y la parte motora que llega a los músculos masticadores. Nervio lingual y bucal, lo que hay duda. Sabemos que el facial inerva los 2/3 de la lengua. Entonces, el nervio lingual es inervación, no sensación. Bien, así tienen que hacer. Así vamos directo ya al grano. Guillermina, vos si tenés una pregunta, vamos ya directo a las preguntas puntuales para no repetir. Esto creo que ya es un poco repetitivo. Jessica, Guillermina, Nelsi, dale. Digan directamente ya lo que quieren saber. Esto ya vimos ya, creo que demasiadas veces ya. Bien, vamos a ver eso. Y vamos. Bueno.
Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ay, me falta una cosa la lengua. Lengua. Chicos, cuando hablamos de inervación, entonces, ¿a qué nos referimos? Cuando la palabra inervación significa o se refiere al aporte nervioso a cierto órgano, a cierta estructura. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de inervación es eso. Entonces, nosotros vamos a hablar exclusivamente de la inervación de la lengua. ¿Sí? La lengua y en la inervación de la lengua están, ¿cómo se llama? No es vinculada la palabra, bueno, no me viene, la hora ya es glosofaringeo. Participan de la inervación de la lengua, participan 4 nervios en realidad. Pero vamos a hablar de 3 de ellos. De la forma de la lengua, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso vamos a empezar a hablar desde la siguiente clase. ¿Está bien? Pero ahí le tenemos a la lengua. Por supuesto, o sea, en la lengua, por ejemplo, nosotros tenemos, en la lengua tenemos nosotros todas las inervaciones. Sensitiva, motora, sensorial, ¿ok? La parte sensitiva. Bueno, ¿cuáles son los nervios implicados, involucrados en la sensibilidad? Atiendan bien esto, ¿sí? ¿Cuáles son los nervios implicados? Por supuesto, el principal, o sea, no principal, principal en el sentido de lo que abarca de la lengua, es el nervio lingual. El nervio lingual. Es una cuestión de redacción nomás esto, realmente. Yo sé que entienden, pero es más bien para saber redactar o para saber escribir más que nada. Bueno, entonces acá le tenemos a nuestro nervio lingual. El nervio lingual que es una de las ramas terminales del nervio mandibular. Se ve bien y se escucha bien. Quiero que se vea súper claro esto. Yo veo bien acá. Veo que se ve bien. Todos ven bien y escuchan bien. Entonces, cuando hablamos de inervación es eso, es el aporte nervioso, independientemente de que sea sensitivo, motor, sensorial, lo que sea, es el aporte nervioso a un órgano. Esa es la inervación. Después, el tipo de inervación, el tipo de inervación, ahí sí nos vamos a la parte motora, a la parte sensitiva, sensorial, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de escribir, para saber, para diferenciar bien y poder escribir bien. Bueno, tenemos entonces el nervio lingual. El nervio lingual, acá voy a hacer una línea. Nosotros acá vamos a ver más adelante que tenemos nosotros algo al revés. Así, una línea que divide la lengua, una línea imaginaria. En realidad se ve al final la línea, pero vamos a hacer así ahora. Acá. Rama terminal del facial. ¿Qué es eso, Iván? No entendí. Ah, profe, ¿cómo es la inervación de la glándula parótida? Rama terminal del facial. No, Iván.
Bueno, vamos a ver. Dale. Entonces, nosotros tenemos acá la parte, los dos tercios anteriores y el tercio posterior. La base, que sería la parte de la base, y esta es la raíz de la lengua. ¿Sí? Esto. Esto que está más o menos granulado. Miren, todo esto no es que es exactamente, esto es esquemático nomás para que se entienda mejor. Entonces, miren, ¿cuáles son los nervios que llegan a la lengua? Anteriormente a esta línea llega el nervio lingual. Este es el nervio lingual que llega a la parte anterior de la lengua. Miren acá, ese es el nervio lingual. Miren, espectacular está. Nervio lingual, que es una de las ramas terminales del nervio mandibular, ¿sí? Que desciende medialmente a la rama de la mandíbula y se encuentra anteriormente al nervio alular inferior. Bueno, lo que sí, el nervio lingual se empieza a ramificar y ciertas ramas llegan o se distribuyen por la mucosa de la lengua. Se distribuyen por la mucosa de la lengua. ¿Está bien? Entonces, ahí se nota bien cómo a la parte anterior de la lengua llega. Este es el nervio lingual. Todavía no estamos hablando de tipo de inervación. ¿Estamos? Nervio lingual a la parte anterior. Y a la parte posterior llega el nervio glosofaringio. Este es el glosofaringio. Miren acá el glosofaringio, que al final da ramas linguales acá en la base de la lengua. ¿Sí? Ramas tonsilares, bueno, y ramas linguales, es que eso es la parte terminal de esto. O sea, da ramos linguales. Ramos tonsilares. Ahí, bueno, ahí está el glosofaringio, que llega a la base de la lengua. ¿Está bien? Entonces tenemos por una parte nervio lingual y por otra parte nervio glosofaringio. Por una parte el nervio lingual y por otra parte el nervio glosofaringio. Esto voy a sacar porque confunde. ¿Está bien? Hasta acá me siguen, ¿verdad? Por una parte nervio lingual y por otra parte nervio glosofaringio. Voy a sacar esto que confunde. Nervio lingual y por otra parte nervio glosofaringio. Bueno, el nervio lingual, ¿qué tipo de nervio es? El nervio lingual es un nervio sensitivo. Es un nervio sensitivo. Y hablando solamente del nervio lingual, solamente el nervio lingual, entonces el nervio lingual es el encargado de transmitir la sensibilidad de esta zona de la lengua. O sea, cuando el amigo le muerde a Nelsie, por ejemplo, a ella le duele y esa sensación de dolor empieza a viajar acá por el nervio lingual. Empieza a viajar acá por el nervio lingual hasta llegar acá al nervio mandibular, ¿sí? Llega al nervio mandibular, pasa al ganglio trigeminal, pasa al trigémino y sigue su trayecto hasta llegar al cerebro. ¿Está bien? Entonces, en esa parte sensitiva está transmitida de la parte anterior de la lengua, se transmite a través del nervio lingual. Ese es el curso que sigue. Esa es la parte sensorial. ¿Estamos? Y de la parte posterior, ¿quién se encarga? Se encarga entonces acá este nervio, el glosofaringio. El nervio glosofaringio. ¿Está bien? Ahí está, el nervio glosofaringio. Ahí están los ramos linguales del nervio glosofaringio para la base. Bien, hasta acá vimos solamente la parte sensitiva. Ahora voy a pasar a eso
Iván. Entonces, el nervio lingual es sensorial, no, sensitivo, sensitivo, solamente sensitivo. Ahora vamos a pasar a la parte sensorial. Y como les dije hace rato, es una cuestión de redacción nomás. Entonces va a depender de cómo se pregunte, para poder responder. Pero esto es lo que tienen que manejar, entonces de acuerdo a lo que se pregunte, se responde. Y vamos a pasar a eso después. Bueno, ahora la parte sensorial, ¿cómo está dada la parte sensorial? Como nuestro nervio lingual es exclusivamente sensitivo, o sea, las fibras sensitivas llegan normal, vamos a decirle, o sea, no tiene ningún impedimento para llegar. Pero la parte sensorial no llega a la parte anterior de la lengua. No hay otro nervio. El único nervio que llega acá es el nervio lingual. Entonces la parte sensorial que va a venir de otro nervio va a venir y se va a conectar acá con el nervio lingual, se va a anastomosar, le va a dar, le va a proporcionar fibras sensoriales al nervio lingual. Ese nervio es el nervio cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. Me están siguiendo más o menos. Se te va aclarando más o menos, Iván. Entonces miren acá. Este es el nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano que sale del cráneo pasando por la fisura petrotimpánica o de Glaser, miren acá, es una rama intrapetrosa del nervio facial. Este es el nervio facial que sale por el agujero estilomastoide. Entonces si yo acá saco esto, miren acá, este es mi nervio facial, ¿sí? Este es mi nervio facial y este es mi nervio cuerda del tímpano. Mi nervio cuerda del tímpano que luego se va a anastomosar, se le va a unir al nervio lingual. Y a partir de acá recién tenemos nosotros fibras sensoriales. La vez pasada usó Jessica una palabra que me gustó. No me acuerdo cómo era. De transportador, algo así era que dijo. Bueno, lo que sí que el nervio cuerda del tímpano le utiliza nomás al nervio lingual para poder llegar a los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Sí? Le utiliza el nervio lingual para que las fibras sensoriales puedan llegar, o las fibras gustativas puedan llegar a esta zona de la lengua. ¿Estamos? Entonces, cuando comemos algo, el gusto, ¿verdad?, que sentimos, gracias a las papilas que se encuentran en esta zona, van a viajar, sí, en principio van a viajar acá por el nervio lingual, pero hasta esta zona nomás del nervio lingual. Luego ya van a pasar a la cuerda del tímpano para luego llegar al nervio facial. Bueno, y ahí ya sigue su curso hasta llegar al cerebro. Así se da la inervación sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. Quiero saber si se entendió hasta acá. ¿Se entendió hasta acá? Entonces esa es la parte sensitiva y sensorial de los 2/3 anteriores. Como estábamos diciendo, de la parte posterior se encarga tanto de la parte sensitiva como sensorial el nervio glosofaríngeo. ¿Estamos? Entonces, hasta acá, lo que dije hasta acá, ¿se entendió lo que dije hasta acá? Ahora vamos a empezar a formular preguntas o cómo responder ciertas preguntas. ¿Estamos? Chicos, hasta acá, ¿se entendió lo que dije? Más o menos.
hablen, Gaby, Nelsi, dale para terminar ya, ya es tarde. Vamos, dale lo último, lo último, lo último. Dale, vamos, 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 vamos. ¿Se entiende o no se entiende? Estoy hablando solo, no sé. ¿Qué pasa? Vamos otra vez a lo que preguntó Iván. Entonces, ¿el nervio lingual es sensitivo? Sí, el nervio lingual es sensitivo. Tiene solamente, o sea, fibras sensitivas. O su origen es sensitivo. Y la parte sensorial de este último tramo del nervio lingual se da gracias a esta anastomosis. Y es básicamente lo que Iván dice ahí en el chat. Entonces, la parte sensorial de los dos tercios anteriores es gracias a la cuerda del tímpano. Entonces se le puede preguntar, las fibras, las fibras, las fibras sensoriales de los dos tercios anteriores, o la inervación sensorial de los dos tercios anteriores, o gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua, está a cargo de, o sea, cuando te preguntas de dónde provienen las fibras, cuál es el origen de las fibras gustativas, cuál va a ser el origen de la fibra gustativa, el nervio cuerda del tímpano. En realidad no es el origen, sino que viene de ahí. Igual le voy a considerar, pero es cuerda del tímpano. En realidad es acá el nervio facial. Sí, el nervio facial a través del nervio cuerda. Se encuentra en el nervio facial o vienen del nervio facial y llegan al nervio lingual gracias a la cuerda del tímpano. O sea, no hay tanto para darnos la vuelta. Depende de cómo te pregunten nomás. Y sí, la parte sensitiva de los dos tercios anteriores es nervio lingual. ¿Sí? Y la parte posterior sí es glosofaringio. Todo es glosofaringio, la parte posterior. Todo, sensorial y sensitivo. ¿Qué tal, Iván? ¿Se entiende? Y acá de esta base, de la base acá de esta parte más irregular, se encarga el nervio vago. ¿Está bien? Y esa es la inervación de la lengua. Creo que traté de explicarme, de ser lo más claro posible. ¿Se entiende? Entonces, si se le pregunta inervación sensorial de los dos tercios anteriores, la inervación proviene del nervio facial, que llega al nervio lingual a través del nervio cuerda del tímpano. Muy bien, esa es la parte de la lengua entonces. Iván, decime si respondí tu pregunta. Entonces, para poder pasar al siguiente tema e ir avanzando. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio es este nervio. Bien, el nervio glosofaringio, vamos a hacer esto. Glosofaringio. Ocultar otros. Bien, el nervio glosofaringio, que es el quinto par craneal del nervio glosofaringio, es un nervio mixto. Hablando de anatomía funcional, glosofaringio es mixto, gloso de lengua, faringio de faringio. ¿Está bien? Entonces se carga de la parte sensitiva, ya vimos recién de la parte de la lengua y también de la parte sensitiva y gran parte
de la parte motora de la faringe. ¿Está bien? Sale del cráneo por el foramen yugular. Sale del cráneo por el foramen yugular. Se encuentra en esta zona retroestílea. Primero que no le voy a preguntar esto, pero que tiene dos ganglios anexos, ¿sí? Dos ganglios anexos. Empieza a descender. Bueno, y termina acá entonces en la zona de la base de la lengua. Así rapidito. Ese es el nervio glosofaringeo. Bueno. ¿Cuáles son las ramas del nervio glosofaringeo? El nervio glosofaringeo da una de sus ramas que vamos a ver, que es la rama timpánica, que nace acá del ganglio y que va a subir y va a ingresar a la cavidad timpánica. Es el nervio timpánico. No lo voy a empezar a agregar porque vamos a ver más abajo. Es el nervio timpánico. Bueno, le voy a agregar nervio timpánico. Nervio timpánico. Bueno, acá está. El nervio timpánico que se origina desde el ganglio inferior y acá va a ingresar en el espesor de la porción petrosa y va a llegar hasta la cavidad timpánica. Allá está. Entonces el nervio timpánico y llega a la cavidad timpánica. Empieza a dar ramas. Superiores, anteriores, posteriores. No me acuerdo a quién le tocó esto exponer la vez pasada. Pero da una rama que se llama, una de las ramas superiores, que es el nervio petroso menor. El nervio petroso menor. Nervio petroso menor. El nervio petroso menor. Entonces acá le vemos al nervio petroso menor. Nervio petroso menor. Bueno, el nervio petroso menor, que es una de las ramas del nervio timpánico, ¿sí? Que va a salir, o sea, se va a exteriorizar acá en la porción petrosa del temporal, pasando por estos los hiatos petrosos. ¿Por qué lo que estoy insistiendo con este nervio? El nervio petroso menor, estoy insistiendo porque este nervio es el que tiene las fibras secretoras de la glándula parótida. Las fibras secretoras de la glándula parótida. ¿Está bien? Entonces, el nervio petroso menor va a salir del cráneo y se va a llegar hasta el ganglio que es anexo, el ganglio anexo al nervio mandibular. ¿Cómo se llama el ganglio anexo al nervio mandibular? El ganglio óptico. El ganglio óptico. Y acá voy a responder ya tu pregunta, Jessica, de cómo se da la inervación de la glándula parótida. Óptico. Ganglio óptico. ¿Qué dice? Profe, mi pregunta, ¿dónde se encuentra y cómo se da la inervación? Ganglio, justamente de eso ahora vamos a hablar. Entonces, ahí está el ganglio óptico, que es el ganglio anexo al nervio mandibular. ¿Está bien? Entonces yo tengo acá mi glosofaringeo, que da una rama timpánica, de donde va a nacer otra rama que se llama, que es el nervio petroso menor. Este es el nervio petroso menor,
que va a salir del cráneo y que va a llegar hasta el ganglio óptico. El ganglio óptico es el ganglio anexo del nervio mandibular. ¿Está bien? Entonces, nuestro nervio glosofaríngeo es un nervio súper mixto, que tiene fibras sensitivas, tiene fibras motoras, tiene fibras secretoras, tiene fibras sensoriales, ¿ok? La parte secretora del nervio glosofaríngeo entonces llega hasta acá y va a pasar por el nervio timpánico y luego pasa al nervio petroso menor. Y el nervio petroso menor es el que llega acá al ganglio óptico. ¿Me están siguiendo, verdad? Hasta acá me siguen, ¿verdad? Bien. Y el ganglio óptico está, como está anexo al nervio mandibular, va a estar muy relacionado con una de sus ramas, que es el nervio, así nunca creo que expliqué. Voy a guardar este video. Nervio aurículo temporal. Al nervio aurículo temporal. Bueno, acá está nuestro nervio aurículo temporal. Ese es nuestro nervio mandibular. Bueno, y ahí está. Entonces, así llega el nervio petroso menor que llega al ganglio óptico, y el ganglio óptico que está relacionado con el nervio mandibular y por ende, o sea, una de sus ramas, que es el nervio aurículo temporal, está conectado con el ganglio óptico. Entonces las fibras parasimpáticas, las fibras secretoras vienen por el nervio petroso menor, llegan al ganglio óptico y luego pasan al nervio aurículo temporal. Y el nervio aurículo temporal es un nervio que se dirige hacia atrás. Estamos medialmente a la mandíbula, se dirige hacia atrás y luego hacia afuera. Ahí se ve súper bien. Primero hacia atrás y luego hacia afuera. Pasa entre el cóndilo de la mandíbula y el conducto auditivo externo, ¿sí? Y al llegar a la parte lateral, después empieza a subir hacia la región temporal. ¿Está bien? Empieza a subir hacia la región temporal. Ese es el nervio aurículo temporal. Entonces, nuestro nervio aurículo temporal ya tiene fibras secretoras. ¿Se entiende eso, verdad? Y bueno, en esta zona nosotros sabemos que está una de las glándulas salivales, que se llama glándula parótida. La glándula salival que se encuentra entonces en esta zona se llama glándula parótida. Entonces, así se da la inervación de esta glándula, la inervación secretora de la glándula parótida. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde comienza todo? Comienza con el nervio glosofaríngeo. El nervio glosofaríngeo que va a dar el nervio timpánico. El nervio timpánico que va a dar sus ramas, y una de ellas es el nervio petroso menor. Viaja al nervio petroso menor que se va a viaja al nervio petroso menor que va a llegar hasta el ganglio óptico, y del ganglio óptico salen las ramas que se conectan con, se conecta con el nervio aurículo temporal, y el nervio aurículo temporal es el que llega hasta la glándula parótida. Y esa es la inervación secretora de la glándula parótida. Jessica y Iván, ¿se entiende lo que digo? Entonces es cuestión de que anoten todo lo que estoy diciendo y bueno, vuelvan a ver y todo eso. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Después me pregunta cómo se hace su inervación. El nervio vago también, sí, el nervio vago sale por el foramen yugular. El glosofaríngeo habías dicho en la clase anterior que sale por el foramen espinoso. No, nada que ver. No dije, no creo que haya dicho eso, Jessica. Sale por el foramen yugular.
Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver, dale, digan, ¿qué más vamos a ver? Ya vimos ya entonces nervio glosofaringeo, nervio lingual, anatomía funcional, nervio hipogloso. Ya vimos también nervio coral del tímpano. Falta nervio hipogloso y la inervación de la mucosa. Bueno, Gaby, no tenés ninguna pregunta, Fiorella. Ninguna pregunta. Nelsi, nada de nada. No quieren preguntar nada. Ya saben todito. Todo, 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 todo. Bueno, hipogloso, hipogloso. No le veo a Víctor, por ejemplo. ¿Qué pasó de Víctor? Bueno, el nervio hipogloso, que es el duodécimo par craneal, el último, el número 12, sale del cráneo pasando por un conducto que tiene su mismo nombre, que es el conducto del nervio hipogloso, que es el conducto del nervio hipogloso. ¿Está bien? Entonces sale del cráneo pasando por este foramen y se encuentra en esta zona. ¿Está bien? Se encuentra en esta zona. El nervio hipogloso, en cuanto a su anatomía funcional, ¿qué es lo que hace? Como les dije, el hipogloso ya me dice lengua, ¿sí? Pero como nosotros ya hablamos todo de la parte sensitiva, sensorial de la lengua, ¿qué es lo que me sobra? ¿Qué tipo de inervación me sobra de la lengua? Me sobra la parte sensorial, la parte gustativa. La parte gustativa. O sea, ¿qué parte me sobra? A ver, estoy diciendo todo mal. ¿Qué parte me sobra? ¿Qué tipo de inervación me falta de la lengua? ¿A qué nervio te referís, Iván? ¿A qué nervio te referís? Bueno, entonces falta la parte motora de la lengua. Entonces este es nuestro nervio hipogloso que hace esta curva, ¿sí? Desciende y hace esta curva y como dice su nombre, baja y se encuentra debajo de la lengua. Por eso hipogloso. Entonces nuestro nervio hipogloso es este. Y nuestro nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor. Motor de la lengua. Motor de la lengua. Para los músculos de la lengua. ¿Está bien? Ahí se ve cómo llega al piso de boca y se encarga de los músculos de la lengua. Estamos.
Ven acá cómo pasa superior, o se encuentra, si pasa, o se encuentra a nivel del hueso hioides. A nivel del hueso hioides. Entonces, las ramas terminales, este se termina dividiendo y da inervación a los músculos de la lengua. Se encarga de los movimientos de la lengua. Cada que mi nervio hipoglóso esté alterado. ¿Estamos? Bien. Como estaba diciendo, entonces acá nuestro nervio hipoglóso se encuentra a nivel del hueso hioides en esta zona. Y da una rama que desciende. Acá voy a poner un poco las ramas del nervio hipoglóso. Da una rama que desciende, esta rama que desciende y que se va a unir a otro nervio y se van a encargar de la inervación, por supuesto motora, de los músculos que se encuentran debajo del hueso hioide, o sea, los músculos infrahioideos. Los músculos infrahioideos. ¿Está bien? Entonces, este es el nervio, la rama del nervio hipogloso que desciende y es la raíz superior del asa cervical. Bueno, voy a agregar un poco acá otro nervio. A ver acá. Ven acá. Este nervio con... A ver, voy a marcar este. Ahí. Hueso hioides. Músculos. Mandíbula. Y ahí. Ven, este es la rama que desciende del nervio hipogloso que se une con este otro nervio. Y esto se llama asa cervical, ¿sí? Y del asa cervical parten las ramas que van a llegar a los músculos infrahioideos. ¿Está bien? A los músculos infrahioideos. Entonces, esta asa tiene dos raíces. Este es el asa. Tiene una raíz superior, que es rama del nervio hipogloso, y una raíz inferior, que es rama de los nervios cervicales, o sea, plexo cervical se llama. Una rama del plexo cervical. ¿Estamos? Entonces, este es el asa cervical. ¿Cómo se forma? Por una rama del nervio hipogloso y una rama del plexo cervical. Entonces, ahí está el asa cervical y de acá parten los nervios que van a llegar a los músculos infrahioides. Entonces, ¿cómo están inervados los músculos infrahioides? A través de estas ramas. Se encarga de la inervación de la lengua. No entendí ahí ese comentario. Bueno, ¿se entiende? Entonces, ese es el nervio hipogloso. Bien, chicos, hipogloso. Entonces, ¿a qué músculo llega el hipogloso? A los músculos infrahioideos y también a los músculos de la lengua. Bien, ¿se entiende el hipogloso? Bueno, vamos a terminar con nervio temporobucal. Ese surco preolivar vas a buscar, Jessica. Vas a buscar una imagen y ahí te va a mostrar súper bien dónde está el surco preolivar. Un surco que se encuentra ahí en el bulbo raquídeo. Bien, vamos a hacer, para terminar, nervio temporobucal. Bien. Para empezar, el nervio temporobucal es rama de qué nervio. Rama de qué nervio es el nervio temporobucal.
Ah, de las glándulas que se encargan. De las glándulas. A ver, nervio temporobucal, nervio bucal. Acá voy a poner nervio bucal. De las glándulas sublingual y submandibular se encarga también el nervio lingual. Este es el nervio lingual, o sea, es el glosofaringio. El nervio lingual, eh, el nervio lingual también es el nervio lingual el que llega a las glándulas sublingual y submandibular. Y las fibras parasimpáticas también le aportan la cuerda del tímpano. Es lo mismo que la inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Lo mismo, pero o sea, el mismo trayecto tiene. O sea, las fibras parasimpáticas llegan al nervio lingual a través de la cuerda del tímpano. Bueno, este es importante saber, justo esto estaba estudiando. Este es importante, este es el nervio. A ver, voy a poner los músculos, a ver si parecen. Bien. El nervio bucal, el nervio bucal es este, es el nervio bucal, ¿sí? El nervio bucal que desciende y llega a esta zona de las mejillas, al cachete, el nervio bucal, ¿sí? ¿Rama de qué nervio es el nervio bucal? El nervio bucal es una de las divisiones de este nervio que es el témporo bucal, ¿sí? El témporo bucal. Y el témporo bucal es una rama del nervio mandibular. Estamos. El témporo bucal, entonces, tienen que ver otra vez el nervio mandibular. Está todo en el video. Entonces el témporo bucal es un nervio que pasa entre los dos fascículos de este músculo que es el pterigoideo lateral, ¿sí? Pasa entre los dos fascículos del témporo bucal y al pasar da unas fibras para ambos fascículos. ¿Está bien? Entonces el pterigoideo lateral está inervado por esta rama. Y al sobrepasar los músculos, este nervio temporobucal se divide en dos ramas. Una rama que va hacia arriba, y se encarga de la inervación, que se dirige hacia el músculo temporal. Entonces, este músculo que se dirige hacia la parte anterior del músculo temporal. Entonces este nervio se llama nervio temporal profundo anterior, el que va hacia acá. Por supuesto es un nervio motor, esto porque va al músculo temporal. Y la división inferior de esto es el nervio bucal. El nervio bucal que es sensitivo, que desciende, se dirige hacia adelante y llega acá al cachete. ¿Ok? Llega a esta zona de la mejilla. El nervio bucal perfora la mucosa y se encarga de la inervación de esta zona sensitiva de la mejilla, la parte inferior, ¿sí? Se encarga de la inervación de la mucosa que reviste, o de la encía que reviste los dientes posteriores, y por eso es exclusivamente sensitivo. Entonces ese es el nervio bucal. ¿Estamos? Si yo les pregunto, la inervación de la encía vestibular inferior, por ejemplo, está a cargo del nervio bucal. Este es el nervio bucal. ¿Está bien? Respondí tu pregunta, Nelsi. Sepan bien este nervio bucal. O sea, todas esas ramas tienen que saber bien. ¿Está bien, Iván?
las glándulas, lo de las glándulas también tienen que saber muy bien. Entonces, las glándulas sublingual, esta es la glándula sublingual, superiormente al miloioideo e inferiormente a la glándula submandibular. ¿Sí? ¿Cuál es el nervio que llega acá? El nervio lingual. El nervio lingual, nosotros ya sabemos ya que es un nervio sensitivo. Nervio lingual. Es un nervio sensitivo. Pero el nervio lingual está conectado al nervio, o sea, al nervio lingual se le conecta el nervio cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano. A ver. Bien. Ahí está nuestro nervio cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano que se conecta con el nervio lingual. Y el nervio lingual es el que desciende, ya sabemos ya que llega a esta zona y llega hasta la glándula sublingual y submandibular. Entonces, esa es la inervación secretora de las glándulas, de estas dos glándulas. Nervio lingual llega hasta las dos glándulas, pero al nervio lingual sabemos que se le conecta el nervio cuerda del tímpano, que tiene las fibras sensoriales y fibras secretoras. Sensoriales para la lengua y secretoras para estas dos glándulas. ¿Está bien? Esto tienen que saber sí o sí. Estamos, Ivancho. Bueno. Muy bien. Creo que ahí ya abarcamos ya todo lo que lo que me pidieron. Bien, ¿se entiende, chicos? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos todo bien? Vamos a rendir bien. 5 de punta a punta, de punta a punta. Ah, lo de la mucosa, las mucosas. La mucosa se refiere más a la encía nomás. La encía que recubre por fuera, por dentro, los dientes. Anterior se va para adelante y posterior hacia atrás. Pero eso vamos a ver luego, vamos a empezar a ver recién ahora. Y, o sea, vamos a empezar a describir ahora con cavidad bucal. Bueno, estamos bien, chicos, estamos todo bien, estamos espectacular, se entendió, Iván. ¿A quién le respondí último? Jessica, todos, ¿estamos todo bien? ¿Alguna preguntita más antes de cortar? Aprovechenme. ¿Qué profesor se conecta con usted a las 10 de la noche antes de un examen? Ninguna. Bueno, hasta acá llegó entonces. Hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos mañana. Vamos a tratar de agilizar ya todo mañana. Mañana, sin celular, ordenen ya todas las sillas. Tengan ya a mano sus bolígrafos, lápiz, borrador y nada más. Entonces va a ser un poquito más agilizado todo y cuanto más temprano terminemos, cuanto más rápido terminemos, más temprano vamos a retirarnos. Estamos. Buenas noches, chicos, que descansen, sigan estudiando hasta donde puedan, vean los videos, ahí están todos. Chau.